El señor Reddit dice. El momento en que mi esposo se dio cuenta de que estaba perdiendo a sus hijos para siempre. Esta es una lectura larga. Si puedes terminarla, por favor, dame cualquier consejo que puedas. Quiero empezar diciendo que mi esposo es un buen hombre. Proporciona una vida muy cómoda para mí y nuestros hijos. Nunca ha sido abusivo ni manipulador, nunca ha guardado secretos ni me ha engañado, pero tiene un gran defecto, tiene un hijo favorito. Tenemos 3 hijos adolescentes, Mason 18, Kyle 15 y Shaun 13. Nuestro hijo menor, Shaun, es el favorito de mi esposo. Él lo sabe y yo lo sé, y lo que realmente me mata es que nuestros hijos también lo saben. No siempre fue así. Solía ser igual de cariñoso con los 3, pero cuando Shaun tenía 5 años, contrajo neumonía y estuvo peligrosamente cerca de la muerte. Obviamente fue un momento extremadamente difícil para mi esposo y para mí, y durante toda la estancia en el hospital, Shaun siempre quiso estar con su papá por encima de cualquier otra persona. Eso los unió mucho. Desde entonces mi esposo siempre ha favorecido y consentido a Shaun, lo que ha perjudicado sus relaciones con Mason y Kyle. Los 2 chicos mayores lo notaron a medida que crecieron y, como era de esperarse, se sintieron heridos al ver que su padre siempre favorecía a Shaun. He tenido varias conversaciones con mi esposo a lo largo de los años sobre cómo necesita darse cuenta de que tiene 3 hijos, no solo uno. Siempre escuchaba y hacía un esfuerzo por involucrarse más con Mason y Kyle, pero nunca duraba. Siempre volvía a ser el superpapá de Shaun. Todo esto llegó a un punto crítico hoy, cuando la escuela de Kyle organizó una ceremonia de premios en la que Kyle recibiría un reconocimiento. Por supuesto, este evento fue virtual debido a las restricciones por COVID, y los chicos están estudiando a distancia. El evento básicamente era una gran videollamada donde se reconocían los logros académicos de los niños, y había un sorteo de premios. Kyle estaba emocionado porque uno de los premios era un sistema de videojuegos que quería. Los padres estaban invitados a unirse desde sus propias computadoras para obtener una entrada extra en el sorteo a nombre de sus hijos. Yo no podría asistir porque tenía trabajo, pero le pedí a mi esposo que al menos se conectara, viera cuando mencionaran el nombre de Kyle, y se quedara un rato para darle a Kyle una pequeña ventaja en el sorteo. Este era un evento virtual. Todo lo que mi esposo tenía que hacer era ingresar al enlace en el horario indicado y quedarse allí por menos de media hora. Los eventos escolares siempre habían sido más mi responsabilidad, incluso antes de la pandemia. Mi esposo casi nunca asistía porque generalmente estaba trabajando, aunque, por supuesto, había una mayor probabilidad de que asistiera a un evento de Shaun. Sin embargo, como mi esposo trabaja mayormente desde casa y estaría en el reloj durante este evento, dijo que lo haría. El día del evento, le recordé antes de irme al trabajo que se asegurara de conectarse. Le volví a enviar el enlace mientras estaba en el trabajo, solo para asegurarme de que lo tuviera, y me aseguró que estaría presente. Bueno, el evento pasó y Kyle estaba en su cuarto con su propia computadora para asistir, pero mi esposo nunca se unió a la videollamada. Estaba ocupada en el trabajo, así que no pude escribirle hasta casi una hora después de que terminó el evento. Le pregunté cómo había salido y me dijo que intentó conectarse, pero el enlace no funcionó. Le pregunté qué quería decir con intentó conectarse, si el evento ya había terminado hacía una hora. Respondió, oh, pensé que dijiste que era ahora. Me hervía la sangre. Se perdió el evento porque confundió la hora, a pesar de que le dije varias veces cuándo era y cómo conectarse. Todo lo que tenía que hacer era hacer clic en el enlace a la hora correcta. Estaba furiosa, pero decidí esperar hasta llegar a casa para hablar con él. Cuando llegué a casa, vi el auto de Mason en nuestra entrada. Mason ya no vive con nosotros, está en la universidad y tiene su propio apartamento. Entré y vi a Shaun en la sala de estar, luciendo molesto. Le pregunté qué pasaba, y dijo que los otros chicos estaban peleando con papá. Le pregunté qué había ocurrido y respondió que no sabía, solo que Kyle se había enojado mucho y llamó a Mason cuando le contó que mi esposo lo llevó a comprar yogurt congelado más temprano. Le pregunté a Shaun a qué hora habían ido a comprar el yogurt congelado, y me dijo que fue 10 minutos antes del evento de Kyle. Mi esposo se perdió el evento porque decidió llevar a Shaun a comprar yogurt congelado. Más tarde me enteré de que Shaun estuvo rogándole que lo llevara, y mi esposo, como de costumbre, cedió y lo llevó. En ese momento Mason, Kyle y mi esposo bajaron las escaleras, estaban gritando, y Mason llevaba una bolsa de lona con cosas de Kyle. Pregunté qué estaba pasando, y Mason dijo que iba a llevar a Kyle a su apartamento para que se quedara allí un tiempo. Le dije a Mason que Kyle podía quedarse la noche, pero que no podía simplemente mudarse con él. Mi esposo dijo que Kyle no se iría y que necesitaba hablar con él en privado, pero Mason explotó. Mason le gritó a mi esposo que todo el mundo sabía que Shaun era su favorito y que no podía haberle dicho a Shaun que esperara 30 minutos antes de llevarlo a comprar yogurt. Le dije a Mason que entendía su enojo, pero que todos necesitábamos sentarnos y hablar. Kyle intervino diciendo que estaba cansado de que su papá siempre eligiera a Shaun por encima de ellos y que quería quedarse con Mason. Mi esposo se disculpaba y decía que no elegía a Shaun por encima de ellos, que simplemente había cometido un error. Mason lo retó diciendo, siempre cometes errores que nos dejan a Kyle y a mí en segundo plano.
Luego le pidió a mi esposo que recordara la última vez que hizo algo solo con él o con Kyle. Mi esposo mencionó 2 eventos, pero Mason le recordó que Shaun había estado presente en ambos. Mi esposo argumentó que eran familia, y que por supuesto Shaun tenía derecho a ir. Kyle le gritó que mi esposo había llevado a Shaun a 3 viajes fuera de la ciudad solo con él en el último año y medio. Y tenía razón. Shaun se veía visiblemente incómodo en ese momento. Mason le dijo a Shaun que no era culpa suya, que el problema era su papá, no él. Shaun subió corriendo las escaleras hacia su cuarto. Mi esposo intentó ir tras él, pero Mason lo detuvo diciendo, tienes a 3 hijos molestos contigo, y aún así corres a consolar a Shaun. Mi esposo respondió que eso no era cierto, que Shaun simplemente era más sensible que los otros chicos. Mason le dijo, quieres tanto que Shaun sea tu único hijo, que puedes quedarte con tu deseo. Mason agregó que no quería que mi esposo los llamara ni les enviara mensajes a él ni a Kyle nunca más. Kyle añadió, de todos modos, ya actúas como si no existiéramos. La expresión de mi esposo cambió. Finalmente comprendió el daño que estaba causando al descuidar a sus 2 hijos mayores. Yo estaba hecha un mar de lágrimas, podía ver el dolor en los ojos de mis hijos. Les pedí que se quedaran para que pudiéramos hablar y encontrar una solución, pero Kyle me rogó que lo dejara ir, diciendo que no quería estar en la casa. Mason me abrazó y me aseguró que se encargaría de que Kyle hiciera sus tareas escolares y que me llamaría al día siguiente. Dejé que se fueran. Tanto como quería que Kyle se quedara, sabía que necesitaba tiempo lejos de mi esposo. Mi esposo fue a la cocina y se echó a llorar. Nunca ha sido un hombre emocional, pero la realidad de que sus 2 hijos mayores querían cortarlo de sus vidas finalmente lo golpeó. Yo quería gritarle y reprocharle. Durante años le dije que tenía que dejar de favorecer a un hijo sobre los otros 2. Todo lo que tenía que hacer era aparecerse una maldita vez por Kyle. Estaba tan enojada. En lugar de gritarle, le dije que lo amaba, pero que amaba más a mis hijos, y que si no arreglaba las cosas con ellos y empezaba a tratarlos de manera equitativa desde ese momento en adelante, me divorciaría de él. Mi esposo simplemente dijo, no quiero perder a mi familia. Intentó levantarse diciendo que debía asegurarse de que Shaun estuviera bien. Le dije que yo me encargaría de Shaun y que por una vez, él debía pensar en sus otros hijos. Admito que fui pasivo-agresiva, pero estaba tan molesta que intentaba no desmoronarlo más de lo que ya lo habían hecho las palabras de despedida de nuestros hijos. Pasé la siguiente hora consolando a Shaun y asegurándole que sus hermanos no lo odiaban, que su problema era con su padre, no con él. Shaun me dijo que ellos no le respondían los mensajes, y le dije que necesitaba darles tiempo. Estoy emocionalmente exhausta. No sé qué hacer. Mi esposo está durmiendo en la habitación de invitados esta noche. Nunca hemos dormido separados, salvo cuando uno de los 2 está fuera de la ciudad por alguna razón. Vale la pena divorciarme de mi esposo si no arregla esto. Este es el único gran problema que hemos tenido en nuestro matrimonio, pero rompió el corazón de mis hijos. Incluso si seguimos juntos, no sé si alguna vez podré perdonarlo por eso. Siento que he fallado como madre por no haber sido más asertiva con mi esposo y no haber intervenido durante todos estos años. También siento que puede ser demasiado tarde para que haga las cosas bien en este punto. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Actualización. Publiqué hace una semana sobre un problema en mi familia, y muchas personas me dieron buenos consejos y tranquilizaron lo que ya estaba sintiendo. Estoy increíblemente feliz de decir que esta es una buena actualización, incluso excelente. Primero con respecto a mis hijos. Mason me llamó al día siguiente tal como prometió, y dijo que Kyle se estaba adaptando bien. Le pregunté cómo se sentían sobre Shaun, y Mason dijo que él y Kyle hablaron la noche anterior. Aunque no necesariamente culpan a Shaun, es difícil no estar un poco enojados con él, especialmente porque todos podemos ver que Shaun es consciente de que es el favorito y a veces se aprovecha de ello. Al final, ambos enviaron mensajes de texto a Shaun diciendo que no estaban enojados, pero que necesitaban tiempo para calmarse. Shaun, por supuesto, estaba triste, pero le expliqué que a veces las personas necesitan espacio. Un par de días después, dejé a Shaun en el apartamento de Mason, y los chicos tuvieron una noche de películas y relajación. No estoy segura de lo que se dijo, pero Shaun regresó mucho más feliz y sus hermanos comenzaron a responderle los mensajes otra vez. Sabía que estarían bien, pero me alegró que Mason y Kyle fueran lo suficientemente maduros y bondadosos como para no aferrarse a su enojo hacia Shaun. En cuanto a mi esposo, admito que fui débil y cedí la noche del incidente. Fui a la habitación de invitados, y mi esposo todavía estaba despierto y con su laptop. Le pregunté qué estaba haciendo, y me mostró la pantalla. Estaba buscando terapeutas. Nunca le mencioné esto como una opción, lo hizo por su cuenta. Le pregunté por qué estaba buscando un terapeuta, y me dijo que sentía que solo tendría una oportunidad para hacer las cosas bien con los chicos, y quería que un profesional le dijera la mejor manera de hacerlo. Eso alivió muchos de mis miedos y ansiedad sobre cómo se sentía. Lloré y le dije que volviera a nuestra habitación. Tomó el día siguiente libre del trabajo. En nuestros 22 años de matrimonio, ha llamado para faltar al trabajo menos de 5 veces.
Habló con 3 terapeutas diferentes durante aproximadamente 1 hora cada uno antes de decidir que le gustaba más el segundo. Es un hombre mayor con hijos adultos, y mi esposo dijo que sentía que el terapeuta podía relacionarse con él y entender mejor su situación. Estaba tan orgullosa de él. Su terapeuta le sugirió enviar una disculpa breve y una promesa de trabajar en sí mismo. Tanto su terapeuta como yo leímos el mensaje, pero no lo cambiamos ni influimos en él de ninguna manera. Las palabras fueron completamente suyas. Escribió: Lo siento, me equivoqué durante años. Me equivoqué. Odio que dejara que esto llegara a este punto, y odio que los haya lastimado tanto. Los amo. Siempre los amaré. Sé que tal vez no quieran hablar conmigo ahora, pero acabo de comenzar terapia y espero que con el tiempo ustedes me perdonen y me den la oportunidad de ser mejor para los dos. Hay mucho más que quiero decir, pero me gustaría decirlo en persona. Pueden llamarme, enviarme un mensaje o venir a casa cuando estén listos para hablar. Dejaré todo lo que esté haciendo cuando estén listos para hablar. Por favor, no duden en contactarme. Los amo. Con amor, papá. Kyle me llamó un par de horas después de que mi esposo les enviara el mensaje y me pidió que fuera a su casa. Fui. Mason y Kyle estaban allí y me preguntaron si su papá realmente escribió el mensaje. Les aseguré que sí y reiteré que ni yo ni su nuevo terapeuta escribimos una sola palabra de su disculpa. Fue completamente de él. Admitieron que se sentía bien saber que realmente le importaba, pero dijeron que necesitaban tiempo. También fue en ese momento que hablamos sobre Shaun. Una semana pasó sin respuesta al mensaje de mi esposo, luego otra. Estaba destrozado. Una noche se derrumbó en nuestro dormitorio y simplemente lloró, diciendo que había arruinado su relación con sus hijos y que nunca lo iban a perdonar. Le aseguré que ese no era el caso, pero le costó aceptarlo. Le dije que necesitaba seguir hablando con su terapeuta y enfocarse en sí mismo. Su relación con Shaun también cambió. Aunque Shaun era el único hijo que teníamos en casa, mi esposo comenzó a pasar menos tiempo con él, y Shaun estaba completamente bien con eso. El terapeuta de mi esposo lo ayudó a darse cuenta de que él siempre era quien iniciaba el tiempo juntos con Shaun, iba a su habitación y le pedía que hicieran algo, o le decía que lo acompañara a recoger la cena o hacer mandados. Esto hacía que su favoritismo fuera más evidente para los demás. Hace 5 días, finalmente Kyle le envió un mensaje de texto a mi esposo preguntándole si podían hablar. Mi esposo dijo que absolutamente y le preguntó dónde quería que fueran. Kyle dijo que él y Mason querían venir a la casa. Mi esposo, fiel a su palabra, llamó a su jefe y dijo que necesitaba el resto del día libre por una emergencia familiar. Dejé a Shaun en casa de mi madre para que los chicos pudieran hablar abiertamente con mi esposo sin preocuparse por herir los sentimientos de Shaun. Ellos vinieron, y todos hablamos en la sala de estar. No fue fácil. Todos lloramos, pero mi esposo hizo todo bien. Repito, hizo todo bien. Se disculpó. No negó su favoritismo. Les habló sobre su trabajo con el terapeuta y cómo le estaba ayudando. Dijo que había aprendido que justificaba su favoritismo diciéndose a sí mismo que él y Shaun simplemente eran más cercanos, pero ahora se daba cuenta de que eran más cercanos porque él ponía la mayoría de su tiempo y esfuerzo en Shaun en lugar de en los 3 chicos. Mi esposo pidió una oportunidad para demostrarles que ha cambiado y que continuará cambiando, tratando a todos sus hijos por igual. Kyle aceptó su disculpa. Mason dijo que también quería aceptarla, pero que sentía que ya era demasiado tarde para él y su relación con mi esposo, ya que él ya no vivía en la casa. Mi esposo le dijo a Mason que sería su padre para toda la vida y le pidió nuevamente una sola oportunidad. Mason estuvo de acuerdo en que no quería perder a su papá por completo, pero dejó claro que no quería volver a pasar por el dolor si lo dejaba entrar de nuevo a su vida. Mason y Kyle le dijeron lo que necesitaban de él, además de ver mejoras en cómo se comunica con ellos. Mason dijo que no quería que se sintiera forzado, quería que fuera genuino. Kyle simplemente pidió un abrazo. Mi esposo lo abrazó, lloró y juró que cada vez que Kyle tuviera un evento pondría múltiples alarmas en su teléfono para asegurarse de no olvidarlo. Mi esposo sugirió hacer terapia familiar. Los chicos estaban algo reticentes, pero finalmente aceptaron porque todos queremos que nuestra familia se sane y sea más fuerte. Kyle regresó a la casa y dijo que estaba contento porque su cama era mucho más cómoda que el sofá de Mason. Decidimos que los sábados serán días familiares en los que todos pasaremos tiempo juntos. Mi esposo también dijo que trataría de invitar a los chicos a almorzar siempre que estén disponibles. No podemos hacer mucho más hasta que pase la pandemia. Empezó a jugar videojuegos con ellos como una forma de pasar tiempo juntos. Incluso usa un micrófono para hablar con Mason mientras juegan, y dijo que se siente bien poder conversar con él, aunque sea sobre cosas del juego. Planea comprarle a Kyle la PS5 que quería del evento escolar, pero su terapeuta sugirió esperar hasta que su relación se haya sanado, para que el regalo sea genuino y no un intento de compensar errores. Estoy de acuerdo con esto, y ese es nuestro punto actual. Mi esposo y yo hemos recibido recomendaciones de algunos consejeros familiares de parte de su terapeuta, y estamos en el proceso de hablar con ellos.
Él realmente está tomando la iniciativa en esto y continuará viendo a su terapeuta individualmente, ya que dice que le ha ayudado en más aspectos que solo este incidente. Admito que todavía tengo algunos temores de que esta nueva actitud no dure, pero esto es mucho más esfuerzo del que él ha puesto antes cada vez que mencioné su favoritismo. Realmente tengo esperanzas de que este sea solo el comienzo. Los chicos ya están mucho más felices, y ver a los hombres de mi vida hablar y reír juntos derrite mi corazón. Esto es lo que he querido durante todos estos años, y tengo la esperanza de que con terapia familiar y mi esposo continuando con su terapia, este cambio será para toda la vida. Editar, oh, wow. No esperaba que esto se volviera tan popular, especialmente porque mi primera publicación no tuvo mucha tracción en su momento. Supongo que esta se bloqueará pronto, así que quiero agradecerles a todos por las palabras amables. Sé que esto no es una solución instantánea y que tomará mucho tiempo, además de un esfuerzo continuo y dedicado por parte de mi esposo, para que realmente sanemos como familia. Pero estamos comprometidos con la terapia porque ha sido una herramienta poderosa para abrir las puertas hacia la sanación. He dejado claro a mi esposo que si vuelve a sus viejas costumbres y lastima a nuestros hijos nuevamente, me iré. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ellos dejarlo entrar de nuevo en sus vidas después de solo unas pocas semanas sin contacto, y no estaré de pie viendo si vuelve a pasar. Dicho esto, en este momento no tengo razones para creer que no esté dedicado a este cambio, y por el bien de mi familia, le daré la misma única oportunidad que mis hijos le han dado. Depende de él aprovecharla sabiamente. Gracias nuevamente y deséenme suerte.